pasado, de Menzies, ayer y hoy. Hace 44 años, cuando no había nacido la mitad del padrón electoral actual, un impacto que iba a tener réplica mundial se producía en la Argentina. La vicepresidenta de la Nación, María Estela Martínez de Perón, tercera esposa de Juan Domingo Perón, se hacía cargo de la presidencia. Ella era vicepresidenta electa por la salud del general Perón. En ese momento, los que participábamos de una o de otra forma cercano a lo que estaba ocurriendo, y los que no participaban y ni siquiera eran peronistas, comenzaron a sentir una rara sensación porque había existido una apuesta enorme a esa persona que ya no podía seguir gobernando. Hace 44 años los argentinos entendíamos que se terminaba la potestad de ese hacedor de la felicidad. Cuando Isabel se hizo cargo del Poder Ejecutivo Nacional, las versiones arreciaban de manera increíble. Los periodistas se movían de un lado para el otro queriendo tener una fuente de información genuina, pero lo cierto es que 2 días después, el 1 de julio, en una residencia de Olivos donde a este periodista le tocó ser parte de un grupo muy reducido que vio los momentos culminantes de la historia argentina, donde cuando llegamos estaba simplemente el cajón y el cuerpo yaciente de Perón, sin ninguna otra cosa, vestido de militar y con su anillo en una de sus manos. Nunca pudimos imaginar en ese momento otro impacto que un mismo día íbamos a recibir. Y después del golpe de Estado, y después del regreso a la democracia, cuando se descubre en Chacarita la violación de la tumba del general Perón. Y esto ocurrió un día donde el presidente de la Nación era Alfonsín, y donde hasta el día de hoy se cumplió un ritual, porque aquel hombre había dicho: si tengo que endeudar a la Argentina alguna vez, me corto las manos. Bueno, como no lo quiso hacer, se las cortaron. El macabro episodio fue descubierto, porque así quisieron que se descubriera en 1987, el mismo día donde se acercaba el aniversario del paso a la inmortalidad, reservado a pocos, aquellos que se mueren y siguen estando presentes aunque no estén físicamente. Por lo tanto, en 1974 y en 1987, el mismo día, para quien esto dice, el impacto fue doble. Primero, porque veíamos que cuando se hacía cargo Isabel, es porque ya Perón no podía regresar. Segundo, porque 2 días después fuimos testigos de un acontecimiento único en la historia. De la trilogía entre San Martín, Rosas y Perón, el único que pudo regresar, el único que había vencido todo aquello que lo había alejado de su pueblo, había sido Perón. San Martín tuvo que esperar para que lo trajeran, Rosas tuvo que esperar para que lo trajeran. Y entonces, uno se detiene en aquel momento del 74, cuando no llegaba ni al 3% la desocupación en la Argentina. Hoy tenemos el 30%. Hoy tenemos el 30% de pobreza. Cuando la pobreza no llegaba al 8%, que eran herencias de la llamada Revolución Argentina, y que se estaba bajando, con 11.000 millones de deuda externa que se estaba bajando, y se bajó hasta el golpe de Estado a 8.000 millones, donde en 1974 no lo dice quien suscribe a la idea peronista, sino que lo dice
el presidente de la Unión Industrial Argentina, se batieron todos los récords de industrialización en la Argentina. 1974. En ese clima, donde la participación del obrero con el salario era, junto con el propietario de una empresa, de un 50%, el famoso 50-50 que tanto añoran aquellos que hablan en inglés. Y donde además muchos no estuvieron a la altura de las circunstancias para cuidar todo aquello que se estaba logrando en esa fenomenal reentrega a la política nacional que había tenido ese hombre tan fuerte como fue Perón. Y entonces, cuando hoy la mitad del padrón no lo vivió, cuando hoy los que tienen que decidir con su voto el futuro argentino ni siquiera tienen referencia por la propia caducidad doctrinaria de la dirigencia peronista, y por otro lado porque tampoco llegan en la inquietud de la investigación, otros que no nacieron aquí, a lo mejor tienen más vigencia en las universidades que aquel fenomenal estadista que hace 44 años comenzaba a despedirse de su paso terrenal. De tal magnitud fue lo ocurrido, de tal impacto fue lo que pasó, que sentía la sociedad una orfandad. Y entonces, cuando en el Congreso comenzaron a despedirlo, primero fue Antonio Cayano, que era el arzobispo de Buenos Aires, después fue el embajador Benito Jambí, que era el ministro del Interior, luego lo siguió un demócrata cristiano, José Antonio Allende, que era el presidente del Senado, después Raúl Alberto Lastiri, que era el presidente de la Cámara de Diputados, después Miguel Vircay, que era el presidente de la Corte Suprema, del teniente general Leandro Anaya, que era el jefe del ejército, después Carlos Menem, en nombre de los gobernadores, y el noveno en hablar fue Ricardo Balbín. Y Balbín, el 1 de julio del 74, decía esto. Y en nombre de los partidos políticos, para despedir los restos del teniente general don Juan Domingo Perón, habla el doctor don Ricardo Balbín. Llego a este importante, trascendente lugar, trayendo la palabra de la Unión Cívica Radical y la representación de los partidos políticos que en estos tiempos conjugaron un importante esfuerzo al servicio de la unidad nacional, del esfuerzo de recuperar las instituciones argentinas, y que en estos últimos días definieron con fuerza y con vigor su decisión de mantener el sistema institucional de los argentinos. En nombre de todo ello, vengo a despedir los restos del señor presidente de la República de los Argentinos, que también con su presencia puso el sello a esta ambición nacional del encuentro definitivo en una conciencia nueva que nos pusiera a todos en la tarea desinteresada de servir la causa común de los argentinos. No sería leal si no dijera también que vengo en nombre de mis viejas luchas, que por haber sido claras, sinceras y evidentes, permitieron en estos últimos tiempos la comprensión final. Y por haber sido leal en la causa de la vieja lucha, fui recibido con confianza en la escena oficial que presidía el presidente muerto. Ahí nace una relación nueva, inesperada, pero para mí fundamental, porque fue posible ahí comprender
Él su lucha, nosotros nuestra lucha, y a través del tiempo y de las distancias andadas, conjugar los verbos comunes de la comprensión de los argentinos. Pero guardé yo en lo íntimo de mi ser un secreto que tengo la obligación de exhibirlo frente al muerto. Ese diálogo amable que me honró me permitió saber que él sabía que venía a morir a la Argentina, y antes de hacerlo me dijo: quiero dejar por sobre todo el pasado este nuevo símbolo integral, de decir definitivamente para los tiempos que vienen que quedaron atrás las divergencias para comprender el mensaje nuevo de la paz de los argentinos, del encuentro en las realizaciones, de la convivencia en la discrepancia útil, pero todos enarbolando con fuerza y con vigor el sentido profundo de una Argentina postergada. Por sobre los matices distintos de las comprensiones, tenemos todos hoy aquí en este recinto, que tiene el acento profundo de los grandes compromisos, decirle al país que sufre, al pueblo que ha llenado las calles de esta ciudad sin distinción de banderías, cada uno saludando al muerto de acuerdo a sus íntimos convencimientos, los que lo siguieron siempre con dolor, los que lo habían compatido con comprensión, pero todo el país recogiendo su último mensaje: he venido a morir en la Argentina, pero a dejar para los tiempos el signo de la paz de los argentinos. Frente a los grandes muertos, tenemos que olvidar todo lo que fue el error, todo cuanto en otras épocas pudo ponernos en las divergencias y en las distancias. Pero cuando están los argentinos frente a un muerto ilustre, tiene que estar alejada la hipocresía y la especulación para decir en profundidad lo que sentimos y lo que queremos. Los grandes muertos dejan siempre el mensaje. Habrán de disculparme que en esta instancia de la historia de los argentinos, precisamente en estos días de julio, hace 41 años, el país enterraba a otro gran presidente, el doctor Hipólito Yrigoyen. Lo acompañó su pueblo con fuerza y con vigor, pero las importantes divergencias de entonces colocaron al país en largas y tremendas discrepancias, y como un símbolo de la historia, como un ejemplo de los tiempos, como una lección para el futuro, a los 41 años, el país entierra a otro gran presidente. Pero la fuerza de la República, la comprensión del país, pone una escena distinta, todos sumados, acompañándolo, y todos sumados en el esfuerzo común de salvar para todos los tiempos la paz de los argentinos. Este viejo adversario despide a un amigo. Ese episodio, que se podría haber constituido en la unidad absoluta en la Argentina cuando Perón le ofreció la vicepresidencia, fue rechazado dentro de la Unión Cívica Radical, y entre los que la rechazaban estaba Alfonsín, al mismo que le tocó ser presidente en el momento de la violación de la tumba, que todavía hasta el día de hoy la sociedad no sabe de qué se trata. Cuando transcurren los años y perduran los conceptos, cuando después de 44 años
usted vuelve a escuchar a Balbín, cuando después de él siguieron los homenajes con Dulio Brunello por la rama masculina del peronismo, la diputada Silvana Rota por la rama femenina, Adelino Romero por la CGT, el ingeniero Julio Brolem por la CGE, y cerró Lorenzo Miguel por las 62 organizaciones peronistas, 14 oradores, contándolo a Cayano con su responso, para despedir al presidente. Fue un episodio de conmoción. Pero fíjense ustedes dónde estamos detenidos hoy. Con una crisis de una tremenda profundidad de identidad, con una fragmentación de la sociedad, producto de lo que dejó de arrastre un golpe de Estado y los que después prefirieron subirse de un lado y del otro de la división, con el pomposo nombre de grieta, cuando en realidad es el abismo. Cómo se ha ido deformando constante y permanentemente nuestro sentido de que el otro argentino es mi hermano, para transformar al otro argentino en mi enemigo. En estos tiempos, donde por tener documentos de identidad se le da la nacionalidad de argentino, pero después cuando se lo analiza no se sabe si trabaja a favor o en contra de la patria, hay una tremenda corriente que pretende otra vez revisar la historia para decir que no lo entendieron, o si lo entendieron no le hicieron caso, al gran constructor de la Argentina potencia, al gran hombre de la historia contemporánea del siglo anterior, que perdura hoy, cuando la mitad del padrón ni siquiera lo conoció. El lunes será el primer día rumbo a 45 años de la ausencia de Perón. El domingo se cumplirán 44 años de su paso a la inmortalidad, lugar reservado para seres muy especiales. Murió Perón el 1 de julio y el pueblo gritó ¡Viva Perón! Y Perón no ha muerto porque dejó su doctrina, su ideología, su forma y su concepción. Y en este momento del regreso del peronismo, cada quien de los que está escuchando, si tuvo la suerte de vivir aquel momento y aquel tiempo, sentirá la angustia y el dolor repetido. Pero si pertenece al 50% del padrón que no lo conoció y que tiene que decidir el futuro, por lo menos que tenga la inquietud de averiguar de qué se trata. Aquello de que en 1974 teníamos el amplio desarrollo industrial, no existía casi desocupación que no llegaba al 3%, no había gente en línea de pobreza, y lo que había era un 8% que veníamos arrastrando de los gobiernos de la dictadura de la Revolución Argentina, y pese a todo lo que ocurría, y pese a los hechos de guerrilla, y pese a los hechos de violencia que habían pasado en el país, en el 74 el obrero, el trabajador, el empleado tenía una coparticipación del 50% y tenía el más alto PBI de toda la historia del siglo XX, y ni le cuento si la comparamos con el siglo XXI. Aquello que alguna vez decía Sojit, Perón cumple, y realmente tenía razón. Perón siempre cumplió. El tema es que nosotros no cumplimos con Perón.